Buenas tardes, bienvenidos. Quiero compartirle una plática que se llama 40 días espectaculares. ¿Cuántos días? 40. ¿Y por qué 40 días? ¿Y de qué se tratan? Bueno, en unos momentos te lo voy a explicar, pero antes déjame darte un breve contexto del número 40 en la Biblia. Bíblicamente, el número 40 representa un tiempo especial de cambio o tiempo de cambio. Es el tiempo en el que una persona, un grupo o un pueblo dan un cambio fundamental. Ahora, te quiero aclarar dos cosas. Primero, la Biblia definitivamente usa el 40 para enfatizar una verdad espiritual. Pero debo aclarar que la Biblia en ninguna parte le da un significado o aclara o da un significado concreto al número 40, no lo dice. La segunda cosa que te quiero aclarar es que los números en la Biblia no tienen nada que ver con la numerología, con códigos. La numerología es una forma de adivinación, algo completamente prohibido en la Biblia. No tiene que ver con códigos, con números ocultos, con números misteriosos, cosas místicas. Los números en la Biblia son solo números. Obviamente, algunos de estos nos ayudan a entender mejor un pasaje o un concepto. ¿Está claro? Ok. Para ayudarnos a entender algo en la Biblia, existe algo que se llama el principio de la primera mención. Y este principio dice que la primera vez que una cosa se menciona en la Biblia, marca el significado que tendrá en el resto del libro o en el resto de la Biblia. Por ejemplo, la primera vez que se menciona a Satanás, se entiende claramente que es un enemigo, un opositor a Dios, un opositor a la palabra. Y esto va a seguir siendo verdad durante toda la Escritura. Ahora, la primera mención del número 40 la encontramos en Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Y está relacionado con el juicio de Dios por la maldad sobre la tierra y su destrucción con el diluvio universal. ¿Me acompañas? Vamos a Génesis capítulo 7, versículo 4. Dice el Señor, está hablando el Señor, dice: porque dentro de 7 días haré que llueva sobre la tierra. ¿Durante cuántos? 40 días y 40 noches. Y así borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Entonces, este fue un tiempo de cambio extremo. La tierra de antes y la de después del diluvio. Fue el tiempo en que la tierra se purificó con el diluvio para tener una tierra nueva. Después de esto, el número 40 aparece más de 100 ocasiones en la Biblia y aparece en momentos muy claves, de los cuales, por límite de tiempo, solamente voy a mencionar 83. ¿Nadie me dijo amén? No, muy poquitos te voy a mencionar. Después de que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto por Moisés, etcétera, y se negó a entrar inmediatamente a la tierra prometida, tuvo que vagar durante 40 años en el desierto. ¿Cuántos? 40. Hasta que la generación con mentalidad de esclavo murió toda y se levantó otra generación con mentalidad de vencedores que conquistaron esa tierra prometida. Entonces fue un gran cambio. 40 días estuvo Moisés en el monte Sinaí hasta que el Señor le entregó escritos con su dedo los 10 mandamientos, que hablan de la relación con Dios y de la relación entre los seres humanos. Y a partir de ahí el hombre sabía por escrito lo que Dios quiere. Así que fue un gran cambio. 40 días viajó en ayunas el profeta Elías para encontrarse con Dios en el monte Horeb. Y ahí
Dios le indicó el cambio de dos nuevos reyes que cumplirían su voluntad ante la corrupción de los actuales. O sea, fue un gran cambio. 40 días estuvo Jesús en ayuno, en el desierto, después de su bautismo, para ser tentado por Satanás y vencer la tentación, pero también para prepararse para iniciar el glorioso ministerio que partiría la historia y transformaría a la humanidad. También fue un gran cambio. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Hace 3 semanas recordamos y celebramos la resurrección de Jesús. Él había muerto el viernes a las 3 de la tarde y fue sepultado antes de las 6 de la tarde, que es la hora en que comienza el día nuevo para los judíos. El domingo por la mañana, cuando las mujeres fueron al sepulcro, se encontraron con la gran piedra de la entrada removida y un ángel les esperaba. Mateo 28, versículo 5. El ángel le dijo a las mujeres: no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Jesús lo afirmó claramente. En Juan capítulo 11, versículo 25 dice: Jesús hablando, dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Una cosa es segura: me voy a morir un día, segurito. La pregunta, tú te vas a morir un día. La pregunta es: ¿qué pasará después? ¿Qué pasará conmigo? ¿Qué pasará contigo? En un tour que hice por Europa, en una de las partes, en una de las secciones del tour, nos llevaban a visitar las diferentes casas de personajes famosos. Y en cada casa había un cartel, una placa, un cartel. Y en una casa decía, el cartel decía: en esta casa nació Beethoven. Y luego en otra decía: en esta casa vivió Albert Einstein. Y en otra decía: en esta casa murió Vincent Van Gogh. Y así. Entonces, en una de esas, la guía me preguntó y me dice: oiga, ¿qué cartel cree que van a poner en su casa cuando muera? Le dije: segurito van a poner un cartel que dice: se vende. La salvación eterna es por fe en Jesús, no es por obras. Y el cristianismo es la única fe que proclama a un líder vivo, porque Él resucitó de los muertos y vive para siempre. ¿Quién dice amén? Lo que pocos saben o lo que pocos captan es que después de resucitar, Jesús permaneció en la tierra por 40 días más. Fueron 40 días espectaculares. Y se acuerda que 40 significa cambio. Todo cambió después de esos 40 días. Dice Hechos capítulo 1, versículo 3. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante ¿cuántos? 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Miren, en estos 40 días la Biblia registra por lo menos 11 encuentros de Jesús con cientos de personas. Si tú quieres saber todo acerca de estos encuentros, te recomiendo que te inscribas en los cursos bíblicos Logos, porque ahí tenemos una lección que explica todos estos encuentros. Ahora vamos al meollo del asunto. ¿Por qué Jesús permaneció en la tierra otros 40 días después de su resurrección? ¿Y qué sucedió en esos 40 días espectaculares? ¿Y qué tiene todo esto que ver contigo?
Si no te interesa la respuesta, grita amén. ¿Ok? Bueno, tiene todo que ver contigo y para bien, para muy bien, diría yo. Así que pay attention. Para los que no hablan inglés, pay attention significa buzo caperuso. ¿Ok? Sucedieron muchas cosas, muchas enseñanzas, muchos milagros. Y hubo muchas razones para que Jesús permaneciera en la tierra. Por eso le llamé 40 días espectaculares. Pero solamente te voy a compartir tres razones importantísimas que te servirán en tu vida. ¿Cuántas voy a compartir? 3. ¿Quieres saberlas? 8 quieren saberlas. ¿Quieres saberlas? 16 quieren saberlas. ¿Quieres saberlas? 3827, perfecto. 3 razones. Primera razón por la que Jesús permaneció en la tierra: necesitaba probarle al mundo que estaba vivo. O más bien, el mundo necesitaba que Él probara que estaba vivo. Desde el Antiguo Testamento se profetizaba que el Mesías resucitaría. Y Jesús mismo había declarado en muchas ocasiones que iba a resucitar de los muertos. Por tal motivo, por esto que había declarado Jesús y por las profecías, para cerrar la entrada del sepulcro y evitar que saliera o evitar que pasara algo, se rodó una gran piedra que pesaba cerca de 2 toneladas, como tu suegra más o menos. Y los religiosos que lo ejecutaron, que no creían que iba a resucitar, creían que sus seguidores iban a robar el cuerpo para después decir que había resucitado, y entonces le pidieron al gobernador que pusiera el sello romano sobre la piedra. Poner el sello es como el sello que ponen ahora los de Hacienda, o no sé, si lo rompes te metes en serios problemas. Bueno, en aquel tiempo no te metías en serios problemas. Si lo rompías, cuello, te ejecutaban. Y además pidieron una guardia romana frente a la tumba, y el gobernador los complació en todo. Pero Dios tenía sus planes, y Dios nos iba a detener por una piedra, un sello, una guardia. La mañana del domingo, en medio de un terremoto, un ángel del Señor rompió el sello, removió la piedra y asustó tanto a los feroces soldados romanos que se desmayaron del miedo. Y en ese momento Jesús se levantó de los muertos, dejó la tumba y salió nuevamente al mundo. El hecho estaba consumado. Ahora había que probarlo entre los escépticos para demostrar que Él era Dios mismo y que todas sus palabras eran verdad. De tal manera que quien creyera en Jesús sería perdonado de todos sus pecados y sería salvado del tormento eterno. La Biblia dice que más de 500 personas lo vieron vivo. Fueron testigos de que había resucitado. En ese tiempo, para probar que un hecho era cierto, se necesitaba el testimonio de 2 o 3 testigos. Pero Jesús dejó cientos de testigos presenciales y directos de su resurrección, de manera que no quedara ninguna duda. Durante la vida de los testigos y posteriormente, jamás fueron refutados sus testimonios. Es decir, nadie pudo decir, atestiguar o probar lo contrario. Además, las evidencias históricas, científicas históricas de su resurrección son contundentes, de manera que nadie del pasado, del presente o del futuro puede tener duda o excusa para no creer en Jesús. Ahora, no te distraigas, porque esto está bien picudo. Hubo un encuentro muy trascendental de Jesús resucitado. Hubo muchos, te digo, pero en el momento te voy a platicar porque tiene que ver
con demostrarle al mundo que estaba vivo, no a los creyentes, sino al mundo. Y vamos a verlo, 1 Corintios 15:7. Dice, luego se apareció a Jacobo. ¿A quién se le apareció? A Jacobo. Y esta es una aparición sumamente importante y con un propósito bien definido. Lo impactante de esta aparición de Jesús es que al Jacobo que se le aparece es nada menos que su hermano carnal, hijo de José y María. Pablo identifica claramente a Jacobo como el hermano del Señor. El Nuevo Testamento, para los que no lo sepan, menciona a los hermanos y hermanas de Jesús, hijos de José y María. Acompáñenme, en varios lugares, voy a darle uno, Mateo capítulo 13, versículo 55. La gente cuando vio llegar a Jesús se preguntaba, ¿no es acaso el hijo del carpintero? ¿Quién era el carpintero? José. ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Jacobo? ¿De quién estamos hablando? De Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están con nosotros todas sus hermanas? ¿Cuántas hermanas eran? ¿Quién sabe? Por lo menos dos, ¿verdad? Porque está en plural. Los hermanos de Jesús no creyeron en él durante su ministerio público. Tal vez porque en su juventud, mientras estaba con ellos en casa, no hizo ningún milagro. Pero después de la resurrección y después de esta aparición, ellos son mencionados entre los discípulos. Dice Hechos 1:14. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Para Jacobo, ver a Jesús resucitado fue lo que necesitaba, fue el impacto que necesitaba. Jacobo creyó en Jesús, todos sus hermanos creyeron en Jesús. Jacobo incluso se desempeñó como uno de los líderes más importantes de la iglesia de Jerusalén y escribió un libro de la Biblia, la Epístola de Santiago. Bueno, ¿por qué Santiago si se llamaba Jacobo? Bueno, Santiago es una derivación de San Jacobo, que en latín, ¿cuántos hablamos latín aquí? En latín es Sancti Jacob, Santi Jacob, te lo voy a decir rápido, Santi Jacob. ¿A qué suena? Se castellanizó Santiago. El propósito de Jesús en esta aparición a Jacobo era doble. Por un lado, lograr que su familia terrenal, sus hermanos y hermanas, fueran salvos. Y por el otro, callar bocas que pudieran haber surgido en los años y siglos por venir de que ni su propia familia creyó en él. Toda su familia creyó en él, papá, mamá y hermanos. Así que ahora tú puedes hacerle el favor al mundo y a tu familia platicándoles que Jesús es Dios, que murió para pagar nuestra deuda y que resucitó para aprobarlo, logrando la salvación eterna para todo aquel que en él cree. Segunda razón, ¿cuántas vamos a ver? Segunda razón por la que Jesús permaneció en la tierra. Quería probarles a sus seguidores que estaba vivo. Los discípulos de Jesús creían en él, por supuesto. Habían estado con él, habían visto infinidad de sanidades, de milagros. Incluso hicieron declaraciones como esta en Mateo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso lo declararon ellos, Mateo 16:16. Y el Cristo, la palabra Cristo, es la palabra griega para traducción de la palabra Mesías. Y Mesías era lo que estaba prometido en el Antiguo Testamento, Dios mismo para salvar al mundo. Entonces le estaban diciendo, tú eres el Mesías anunciado, tú eres Dios. Cuando Jesús fue arrestado, excepto Juan y Pedro, todos los demás discípulos huyeron. Y cuando fue crucificado,
se escondieron porque tenían miedo de que les hicieran lo mismo. Ellos creían en Jesús, pero dudaban de su resurrección y eran olvidadizos, porque Jesús les había dicho varias veces que iba a resucitar al tercer día. A propósito de olvidadizos, dos amigos se encontraron y uno le dice al otro: oye, ¿cómo te está yendo con tus problemas de la memoria? Dice: no, de maravilla, curado totalmente, de lujo, ya sin ningún problema. No me digas. ¿Y quién te curó? Dice: un médico, un doctor, una eminencia médica. Oye, ¿podrías decirme cómo se llama ese doctor? Porque mi papá está teniendo problemas de memoria serios. Dice: sí, claro, el doctor, ¿cómo se llama? El doctor, aquí lo tengo, en la punta de la lengua, el doctor, ¿cómo se llama ese centro comercial que está cerca del auditorio? ¿La Victoria? Ah, sí. Y entonces el tipo se voltea con su esposa y dice: oye, Victoria, ¿cómo se llama el doctor que me curó? Fíjate, tan olvidadizos y tan no creían que ninguno de ellos fue a la tumba a ver si había resucitado como dijo. Incluso las mujeres, las más valientes de sus seguidoras, las únicas que se atrevieron a ir a la tumba a pesar de los soldados romanos, no iban con la intención de verlo resucitado, sino iban para ungir su cadáver con especias. Y entonces ellas reciben la noticia, ven la tumba vacía, tienen un encuentro con Jesús y reciben la encomienda de decirle a los demás que había resucitado. Todavía incrédulos, Pedro y Juan corren a la tumba y la encuentran vacía. La resurrección de Jesús era un hecho consumado, pero él sabía que a sus seguidores, aunque habían visto por su poder la resurrección de la hija de Jairo, de Lázaro, de la hija de la viuda de Naín, les iba a ser difícil creer. Entonces trazó un cuidadoso plan para convencerlos. Ese mismo día, el domingo, Jesús comienza a tener encuentros presenciales con ellos. Juan capítulo 20, versículo 19, dice: al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, por temor a los judíos, seguían escondidos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó: Shalom, la paz sea con ustedes. Incluso Tomás, el de ver para creer, que no había estado presente en el primer encuentro, se convenció cuando vio a Jesús. Y cuando Tomás se convenció, Jesús aprovechó para mandarte un mensaje directo, una bendición directa. ¿Quién quiere ser bendecido directamente por Jesús? Todos. Fíjate lo que Jesús dijo, Juan 20, 29. Porque me has visto, has creído. Le estaba hablando a Tomás. Bienaventurados, dichosos, bendecidos los que no han visto y sin embargo creen. ¿A quién se está refiriendo? A nosotros. Ahora, todos estos encuentros tenían el propósito general de probarles que Jesús había resucitado, que había vencido a la muerte, que Él era Dios y que por lo tanto sus seguidores podrían confiar plenamente en que también volverían a tener vida después de la muerte física para estar con Él en la eternidad. Y después de que les apareció y se convencieron, todo cambió. Los miedosos salieron. Ninguno de sus seguidores volvió a ser el mismo. Se convirtieron en hombres y mujeres dispuestos a vivir y hasta morir por compartir y defender la verdad maravillosa e irrefutable de que Jesús resucitó y es Dios el Salvador. Si tú has tenido un encuentro con Jesús resucitado, mi hermano, amigo, viejito, compadre,
tu vida no puede ser igual, no puede ser la misma. Si no lo has tenido, hoy es el día de tu oportunidad. ¿Cuántas razones dije que iba a dar? ¿Cuántas van? ¿Cuántas nos faltan? Ok, tercera razón. Tercera razón. Y acuérdate que estoy dando nada más tres, hay muchas. La tercera razón era dar las promesas y la misión más importante. Durante esos 40 días Jesús les siguió enseñando a sus discípulos. Ya todos estaban convencidos de su resurrección, ya todos estaban convencidos de su deidad, y entonces les da las promesas y la misión. La primera promesa estaba relacionada con Dios mismo. Y les hace primero una extraña declaración, les dice: les conviene que yo me vaya. Seguramente los discípulos se sacaron de onda, se sorprendieron, porque después de todo, ¿qué podría ser más conveniente para ellos en ese momento que tener a su lado a Dios, al Salvador, al sanador, al libertador? Sin embargo, Jesús dijo: les conviene que yo me vaya. Y la frase "les conviene" implica una ventaja, una mejora, un beneficio. Y Jesús sabía de lo que hablaba. Y les explica que es necesario que Él se vaya para que sobre ellos viniera el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios mismo. Jesús aún estaba en su cuerpo y no podía estar con ellos físicamente en todas partes, ni todo el tiempo. Sin embargo, el Espíritu Santo, que es Dios mismo, sí podría estar con ellos y con nosotros todo el tiempo y en todas partes. Y con el Espíritu Santo recibirían guía y poder para cumplir la misión que estaba por darles. Marcos capítulo 16, versículo 15, habla de la misión. Dice: y entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niega a creer será condenado. Esta es llamada la gran comisión: anunciarle al mundo que hay buenas noticias en Jesús. Buenas noticias de sanidad, como vimos en el testimonio, de paz, de gozo, de libertad, de bienestar en esta vida. Pero la mejor buena noticia es que hay vida eterna en Jesús. Y entonces les hace la segunda promesa, Juan 16, 16. Dice: dentro de poco ya no me verán más, pero tiempo después me verán de nuevo. El futuro regreso de Jesús es la esperanza gloriosa del creyente. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es una actitud mental, es un estado de ánimo optimista en el que se espera con paz, con confianza, un resultado futuro prometido por Dios. La esperanza es una expectativa, es una espera confiada, basada en la fe de que Jesús va a regresar. ¿Y de qué manera? Pero también es la esperanza de que es cierto lo que dice que viene para nosotros cuando Él venga y lo que dice que viene para nosotros después de que Él regrese. Estas dos promesas y esta misión tienen que ver contigo hoy en día. Dios te prometió el Espíritu Santo, Dios te prometió que regresaría y Dios te dio la misión de ir y anunciar el Evangelio a toda criatura. Después de esto, Jesús ascendió a los cielos. Y mientras ascendía, un ángel aparece a los discípulos y les dice: no se preocupen, va a regresar, va a regresar. La revelación que vemos en esta enseñanza, en la palabra, la revelación que se nos presenta en los propósitos de estos 40 días espectaculares,
Es impactante. Pero mi hermano, no es para satisfacer tu curiosidad ni para que adquieras mayor conocimiento mental, ni para llenarte de información. Tiene una aplicación práctica, directa en tu vida, para tu beneficio y para que el nombre de Jesús y la obra de Jesús en beneficio de la humanidad sean conocidas en el mundo a través tuyo. 40 días espectaculares que trajeron un cambio total en el pensamiento, en la actuación de la gente, del mundo, de los seguidores, de los discípulos. Hasta el día de hoy, esos 40 días nos siguen impactando. Hasta el día de hoy, tú y yo creemos en un Jesús resucitado. Creemos en un regreso de Jesús. Tenemos las promesas, tenemos las evidencias de su resurrección. Y necesitamos pararnos en esa verdad y compartirla. Yo quiero hacer 2 invitaciones esta mañana. Primera invitación, si tú estás aquí por primera, segunda vez, quiero decirte de mi propia experiencia que hay un Jesús resucitado. Jesús resucitó de los muertos, es Dios mismo. Pero antes murió en la cruz para pagar la culpa que tú y yo teníamos. Porque la Biblia dice que todo el que ha cometido por lo menos un pecado está destituido de la relación con Dios y de la gloria de Dios. Y no hay manera de vivir una vida perfecta. Nadie la ha vivido excepto Jesús. Y por eso, porque fue perfecto, pudo ir a la cruz y morir en tu lugar. Pero no se quedó ahí en la cruz. Resucitó, demostrando que Él tiene el poder de vencer a la muerte, que es Dios mismo, que te garantiza que cuando esta vida física llegue a su fin, podrás estar con Él, porque la alternativa es terrible, sufrimiento eterno. Y dice la Biblia que todo aquel que en Él cree será perdonado y recibirá el regalo de esa vida eterna. Si tú quieres hacerlo, es gratis para ti, no tiene costo para ti. A Jesús le costó todo, pero para ti no tiene costo. Si tú quieres reconocer a Jesús como tu Salvador, cierra tus ojos un momento y dile: Señor, hoy te reconozco como Dios. Hoy sé que resucitaste y te pido perdón por mis pecados. Y te reconozco, te recibo como mi Dios y mi Salvador. Gracias por la vida eterna. Amén. Así de fácil, así de fácil. Si tú hiciste esta declaración o si vienes por primera vez, cualquiera de las 2 opciones, queremos darte un regalito de bienvenida. Aquí tengo 2 personas a los lados que tienen estos regalitos, son gratis, no tienen ningún requisito. Van a ir pasando hacia atrás, solamente dale una ceñita con la mano y te lo voy a entregar en tu lugar. No hay más compromiso. La segunda invitación es que tú tomes esta palabra, estas razones para tu vida, que puedas anunciarle al mundo, que puedas tú convencerte en tu ser para transformar tu vida de un Jesús resucitado, y que tomes las promesas y la misión. Si tú quieres hacerlo, ponte de pie y vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle que el Espíritu Santo nos ayude a darle forma, a hacerlo realidad en nuestras vidas. A veces nosotros no podemos solos, bueno, no a veces, nunca podemos solos, pero con Dios todo es posible, todo es posible. ¿Cuánto es todo? Todo. Levanta tus manos y dile: Señor, gracias, porque hoy sé que tú resucitaste, me consta. Abre puertas para que pueda anunciárselo al mundo y a mi familia. Señor, trae una transformación en mi vida, de saber que tú venciste a la muerte.
Y Señor, gracias por la promesa del Espíritu Santo. Lo recibo en el nombre de Jesús. Gracias por darme la esperanza gloriosa de que tú regresarás. Y hoy hago mía la gran comisión de anunciar tus buenas noticias a todos los que me rodean. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, yo te pido que tú bendigas a cada persona que está aquí. Que tu Espíritu Santo descienda y le dé el poder para llevar a la realidad esta decisión, Señor, esta convicción. Que tú bendigas sus casas, sus finanzas, su salud, sus trabajos, sus negocios. Que tú estés con ellos en este tiempo. Que tú les des paz, que tú rompas, Señor, toda mentira que hay en sus vidas, toda condenación, todo temor, en el nombre de Jesús. Yo los bendigo, Señor, en tu nombre. Amén y amén. Gracias, Señor. El sello, el sello.